Buenos días, les damos la bienvenida al webinar Beneficios, mitos y oportunidades sobre el uso del viol. Gracias por conectarse. En este momento les voy a contar qué es lo que vamos a presenciar. Ahora les voy a compartir. Como primer punto tenemos el registro de los participantes, que es lo que estábamos agotando. El siguiente punto es las palabras de apertura. Luego la presentación de resultados del proyecto, los comentarios del comité científico. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Luego un panel de discusión sobre las conclusiones y recomendaciones. Y finalmente las palabras de cierre. Les recordamos que en la parte inferior de su ventana les aparece un área con las letras Q y A o Q&A para que puedan anotar sus preguntas conforme vayan surgiendo. No tienen que esperar a que llegue el momento de preguntas, les pueden ir anotando desde ya, aunque se respondan hasta en el momento que hemos apartado para responder. Bien, pueden utilizar el chat si quieren hacer algún aporte, comentarnos desde dónde se están conectando. Ya por ahí veo algunos comentarios de personas que nos están saludando. Gracias. Y les recordamos que el proyecto de investigación es parte del estado del conocimiento y uso de los bioinsumos de los Andes. Fue coordinado por investigadores de Ricolto y la Universidad de Michigan con el apoyo de la Fundación McKnight. Como primer punto tenemos las palabras de bienvenida. Estas estarán a cargo de Vanessa Ramos. Ella es coordinadora del programa de sistemas alimentarios sostenibles en ciudades en Perú. Así que les damos la bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Vanessa Ramos, coordinadora del programa de sistemas alimentarios sostenibles en ciudades de Ricolto. Y en nombre de los organizadores de este evento, les doy la bienvenida a este seminario virtual que hemos titulado Beneficios, mitos y oportunidades acerca del uso del viol. Es un placer para nosotros contar con la participación de todos ustedes en este espacio que hace parte del proyecto de investigación, como antes mencionó Marcia, titulado Estado del Conocimiento y Uso de los Bioinsumos en los Andes, el cual fue desarrollado por la Universidad de Michigan y Ricolto con el apoyo de Fundación McKnight. El objetivo de este webinario es divulgar los principales resultados de la investigación y generar un espacio de debate en torno al uso del viol. Asimismo, este seminario busca visibilizar los beneficios del viol y ayudar también a desmitificar algunos usos e impactos atribuidos a este bioinsumo que todavía no han sido comprobados. Esta investigación se desarrolló bajo el paraguas del Programa de Colaboración Global para Sistemas Alimentarios Resilientes de Fundación McKnight y adoptó un enfoque holístico y ecosistémico, integrando conocimiento científico con conocimientos empíricos de los productores familiares y de los extensionistas rurales de la región andina de Ecuador, Perú y Bolivia. Esto buscó propiciar generar información de aplicación práctica que nos sirva para conducirnos a una mayor productividad en los cultivos y, por tanto, mejores medios de vida para los productores familiares. De otro lado, desde el Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles en Ciudades de Ricolto, una de nuestras prioridades es construir evidencia que fomente sistemas de producción más sostenibles que nos ayuden a tener una mejor oferta de alimentos frescos y nutritivos a precio justo para productor y para consumidor. Y por eso trabajamos construyendo y fortaleciendo alianzas entre diversidad de actores y por tanto nos interesa hacer llegar esta información, estos resultados el día de hoy a agricultores, extensionistas, sociedad civil, academia, tomadores de decisión para tener un mayor impacto de este estudio.
Entonces, en esta sesión de poco más de 1 hora y media, tendremos 4 momentos. El primero es para presentar los resultados de este estudio, que tiene una estructura como de lo que sabemos y lo que no sabemos aún de los bioles, de los bioinsumos en general, con énfasis en los bioles. Después escucharemos las reacciones de los panelistas que al mismo tiempo han formado parte del comité científico que han acompañado todo este proyecto, y seguidamente tendremos un espacio también para invitarlos a ustedes a ponernos comentarios y preguntas y generar una discusión. Y por último, los expositores y panelistas compartirán sus conclusiones finales. Entonces, nuevamente agradecer su presencia, su tiempo el día de hoy. Esperamos que este seminario sea de su agrado y cubra sus expectativas. Muchas gracias. Bien, quiero aprovechar para recordarles que en la parte inferior tienen un botón para activar la interpretación en caso de que deseen tener la versión en inglés. Como siguiente punto tenemos la presentación de resultados. Esta estará a cargo siempre de Vanessa Ramos y también de Brendan O'Neill, que es del Departamento de Ciencia de Plantas y Suelos y Microbios de la Universidad de Michigan. Así que les damos un espacio para conocer los resultados de la investigación. ¿Te ve bien? Sí. Gracias, Marcia, y gracias a todos. Buen día. Gracias a todos por unirse. Hoy nos complace compartir los resultados de una extensa revisión de la literatura y entrevistas de campo sobre el uso de bioinsumos, especialmente bioles en los Andes. Este trabajo fue iniciado y apoyado por la Fundación McKnight. Primero discutiremos nuestros hallazgos, específicamente los beneficios, mitos y oportunidades del uso de biol. La motivación de este trabajo es el papel de los bioinsumos, en particular el biol, como práctica agroecológica en los Altos Andes. Nuestro estudio tuvo como objetivo comprender el estado actual del conocimiento sobre el biol y los bioinsumos. Llevamos a cabo un amplio estudio de la literatura, incluidos manuales de campo, informes y literatura científica. También realizamos entrevistas en múltiples regiones de Perú, Bolivia y Ecuador. Hoy compartiremos los resultados de este esfuerzo, comenzando con definiciones y antecedentes claves, preparación y aplicación de bioinsumos, y finalmente hallazgos, conclusiones y próximos pasos. Primero, nuestra metodología. Hicimos una revisión de la literatura, incluyendo estudios científicos formales dentro y fuera de la región. Y en los Andes enfocamos también en tesis universitarias, manuales de promoción e informes. Hicimos entrevistas en 8 provincias andinas de Bolivia, Ecuador y Perú, vincular conocimiento científico y empírico en un contexto de montaña sobre los 2,000 metros sobre el nivel del mar. Sintetizamos nuestros hallazgos en un informe que compartimos hoy. Primero, aclaramos los términos encontrados en la revisión. Comenzando con los términos más generales utilizados para descubrir las enmiendas a los sistemas agronómicos. Un bioestimulante puede ser orgánico, como el té de compost, o inorgánico, como el mineral. Un bioinsumo es necesariamente de origen orgánico, como el estiércol o un extracto de planta. El término biofermento aparece principalmente en la literatura promocional y se utiliza para describir fermentaciones de ingredientes orgánicos. Un caldo mineral es una dilución o suspensión que contiene ingredientes como cenizas, polvo de rocas o sales, no fermentadas,
pero que pueden combinarse con cualquier otro insumo. El término biofertilizante se utiliza ampliamente y de manera inconsistente. Se refiere específicamente a preparaciones de microorganismos aplicadas a las plantas. Un biol es la enmienda más específica y que puede describirse con todos estos términos. Específicamente, un biol es un producto líquido de una fermentación anaeróbica de estiércol animal y otros ingredientes que se utiliza como enmienda de cultivos. El uso de fermentos líquidos en la agricultura se da en todo el mundo. 3 factores contribuyeron al uso del biol en los Andes. Primero fue la promoción en la década de los 70 en los Andes de digestores anaeróbicas para producir biogás a partir del estiércol animal y otros residuos. El líquido residuo de este proceso pasó a denominarse biol y aplicarse a los cultivos. A partir del uso de digestores, se desarrollaron fermentaciones en pequeños lotes llamados biopreparados, biofertilizantes o biofermentos, elaboradas en recipientes simples, preparadas exclusivamente como enmiendas para cultivos y muchas también denominadas biol. La mayoría de estas fermentaciones tienen estiércol como componente principal, mientras que otros ingredientes varían ampliamente y frecuentemente adaptados a las condiciones locales y promovidos a través de movimientos agroecológicos de base en América Central y del Sur. Un tercer factor, décadas de cuidadosas investigaciones han demostrado cómo algunos microorganismos benefician directamente a la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. Hacen que los nutrientes estén disponibles, producen hormonas y suprimen las enfermedades. El desarrollo de biofertilizantes que contienen estos microbios especializados se ha convertido en un gran esfuerzo comercial. A menudo se establece explícitamente un vínculo entre los microbios que promueven el crecimiento de las plantas y los microbios que predominan en el biol, creando la mística de que estas fermentaciones contenían propiedades especiales. La mayoría de los bioinsumos fermentados, como el biol, se preparan en cámaras cerradas como tambores de plástico sellados para crear condiciones anóxicas, con una válvula para la liberación de gas. Nuestra revisión encontró más de 100 ingredientes reportados como adiciones al biol, incluido estiércol, residuos vegetales como leguminosas, hierbas y desechos de frutas. Otros compuestos orgánicos como azúcares, cenizas y orina, diversos inóculos, desde productos comerciales hasta suelo forestal, e ingredientes no orgánicos, desde sulfato de cobre y fertilizantes sintéticos. El estiércol bovino es el insumo más común y se añade en mayor cantidad, en promedio un 25% de volumen. Según entrevistas con agricultores y promotores de la región, algunos ingredientes se consideran esenciales, el estiércol y la melaza, por ejemplo. Pero los entrevistados variaron en lo que consideraban esencial, por ejemplo, ciertas hierbas, inóculos, etc. También observaron la voluntad o la necesidad de adquirir algunos insumos como el envase o insumos como leche o minerales. A pesar de esta gran variedad, los ingredientes principales son similares, ya que contienen compuestos de carbono ricos en energía, muchos de los cuales contienen nutrientes como nitrógeno, fósforo y micronutrientes al inicio de la fermentación. La revisión de la literatura y las entrevistas revelan que el periodo de fermentación queda entre 20 hasta 90 días. La fermentación es impulsada por microbios que consumen el material de carbono rico en energía. Durante este proceso, el carbono se libera en forma de gas
principalmente metano y dióxido de carbono, CO2. Del 20 hasta 95% del carbono puede salir del biol de esta manera en forma de gas, y el resto queda en biol líquido o biosol sólido. Con la descomposición de la materia orgánica se liberan nutrientes. Por ejemplo, algo de nitrógeno puede perderse en forma de gas también, pero la mayor parte permanecerá en el biol, en una forma disponible para las plantas, amonio. Todo el fósforo liberado permanecerá en el biol y gran parte puede estar asociado con el biol sólido. Otros minerales, por ejemplo el zinc, magnesio, potasio, se liberan en el biol y algunos se asociarán con el biosol. El efecto principal de este proceso es la descomposición acelerada del material con la concentración de nutrientes como nitrógeno y fósforo en el biol y el biosol. ¿Qué más contiene el biol? Nuestra revisión encontró que los fermentos de estiércol y residuos vegetales también contienen una amplia variedad de compuestos orgánicos. Entre ellos se incluyen restos de ingredientes originales resistentes a la descomposición, como taninos, terpinos y ligninas. Biol también contiene vitaminas y ácidos orgánicos, incluidos algunos compuestos que quedan promover la salud y el crecimiento de las plantas. Estos compuestos pueden derivar del estiércol original o de residuos vegetales. Los microbios también pueden producir compuestos similares durante la fermentación. La biomasa de microbios también puede permanecer después de la fermentación, junto con los nutrientes de la planta que se liberan en el biol. El producto final contiene un cóctel de estos compuestos orgánicos. La cantidad de nutrientes y el tipo de compuestos depende en gran medida a las propiedades del material de partida. Junto con la gran variedad de ingredientes, nuestra revisión encontró una gran variación en cómo se aplica el biol final a los cultivos. Algunos manuales de campo y material promocional no tienen recomendaciones sobre la frecuencia o concentración de aplicación. Nuestra revisión encontró recomendaciones para aplicar biol a una concentración desde menos de un 1% hasta una tercera parte en agua, con una frecuencia de aplicación de desde 2 hasta 12 veces durante el crecimiento del cultivo. Generalmente el biol líquido se aplica como fertilizante foliar y rara vez se menciona su uso para cultivos específicos. Bueno, como el objetivo de esta presentación es mostrarles lo que sí sabemos y no sabemos del biol desde la revisión de literatura blanca y gris y también desde las percepciones de los productores, hemos organizado esta parte como preguntas y respuestas desde la evidencia y las conclusiones de este estudio. Si nos preguntamos si el biol aumenta o si cambia la biodiversidad del suelo, hemos visto que hay pocos estudios que tratan este tema y no hay ninguna evidencia específica que indique que el biol cambia la composición de especies de microbios en el suelo. Incluso los fermentos líquidos pueden estimular la actividad de las bacterias que ya están ahí, pero no hay evidencia que diga que esta diversidad se incremente en cuanto al número de especies. Así que podemos afirmar que la comunidad microbiana del suelo es resistente al cambio. Esto viene de estudios de suelos en general y las investigaciones han mostrado que los microorganismos introducidos en el suelo no permanecen mucho tiempo. Lo que sí puede darse es que con un paquete de prácticas de agricultura agroecológica puede darse en un largo plazo el cambio de la composición, la diversidad de los microorganismos. Sobre la aplicación del biol. Aplicando biol se puede aumentar el carbono del suelo. No hay evidencia.
científica para responder esta pregunta. Se sabe que el proceso de fermentación en sí mismo convierte insumos orgánicos, entre ellos el carbono, en dióxido de carbono y gas metano. Podemos afirmar, sí, que los sólidos que restan en el biosol, que queda en la parte sólida de la base del biol, pueden contribuir a incrementar el carbono del suelo. Si nos preguntamos, sí, el biol contiene abundantes microorganismos benéficos que acaso estimulan el crecimiento de las plantas. Hay algunos estudios que muestran la presencia de estos microorganismos benéficos para las plantas y otros que indican lo contrario. En síntesis, no tenemos evidencia de que los microorganismos que provienen de los inóculos comerciales se mantengan en el producto final del biol. Y no hay ningún estudio que muestre algún beneficio directo para las plantas a partir de los microorganismos que están presentes en el biol. Podemos afirmar, sí, que las condiciones de fermentación por las que pasa el biol para producir este bioinsumo favorecen el crecimiento de los microorganismos que se encuentran en líquido, ¿no?, durante el proceso de fabricación del biol. Y es posible que estos microorganismos presentes en el biol tengan algún beneficio directo o indirecto en las plantas. Lo que es difícil de distinguir es si estos beneficios que podemos ver en las plantas vienen solo de los microorganismos o de otros factores, ¿no? Como el efecto de los macro y micronutrientes. Nos surge otra pregunta también, desde las percepciones de los productores y los distintos testimonios que recogimos. ¿Acaso los azúcares, como la melaza, que es un ingrediente común en el biol, estimula el desarrollo de microorganismos? No hay evidencia científica de que agregar azúcares como melaza o azúcar rubia promueva el desarrollo de microorganismos beneficiosos para las plantas en el biol. Y no hay ningún estudio que relacione el agregar melaza con la liberación de nutrientes del biol. ¿Qué podemos afirmar? Que los microorganismos crecen con altos aportes de azúcar, que al mismo tiempo cambian el pH del biol, incrementando su acidez, y que el pH más bajo preserva ácidos orgánicos y amonio, que contiene nitrógeno, en el suelo donde se aplica el biol. ¿El biol contiene compuestos estimulantes para las plantas? Sí. Hay estudios que detectan hormonas vegetales, vitaminas y otros compuestos bioactivos en el biol. Algunos de estos estudios muestran que ciertos bioles no tienen estos compuestos. Esto también se debe a que hay una gran diversidad de recetas para elaborar biol. ¿Qué podemos afirmar? Que el biol sí contiene una gran variedad de compuestos similares a las hormonas vegetales y otras hormonas de señalización, pero no está claro en qué medida contribuyen estos compuestos a la salud de las plantas. ¿El biol aumenta el rendimiento de las plantas? En percepciones, gran cantidad de productores de las 8 provincias involucradas en las entrevistas observaban o afirmaban que este era un impacto del biol. Desde el lado de la revisión científica, tenemos que 10 estudios de todos los revisados no muestran un efecto del biol en los cultivos. 16 estudios revisados muestran que sí hay un beneficio para los cultivos en comparación con otros que solo reciben agua y no biol. Hay 2 estudios que sí mostraron un efecto negativo incluso del biol en cultivos, y hay una comparación directa con fertilizantes químicos que mostró un mayor rendimiento de los cultivos con la adición conjunta de biol y compost. ¿Qué podemos afirmar entonces? Que los estudios en general nos indicaron que hay un mayor rendimiento, pero al mismo tiempo estos estudios, como son en espacios controlados, utilizaron una alta concentración de biol y aplicaciones muy frecuentes. A veces eso no se da en el campo. ¿La aplicación de biol puede resultar beneficiosa en momentos clave? Sí, como en la germinación. El biol ayuda a las plantas a recuperarse de heladas o tormentas. Este es un testimonio recurrente en las zonas más altas de los Andes.
No hay evidencia en la literatura, no es un tema que se ha abordado hasta el momento, pero sí ha sido reportado en testimonios y en discusiones de agricultores y extensionistas rurales. Lo que podemos afirmar es que el biol tiene propiedades de un fertilizante foliar y puede tener algunos compuestos estimulantes de las plantas, y es muy probable que se ayude a contrarrestar los daños físicos que son producidos por la congelación, producto de la helada y el granizo. ¿Y acaso el biol puede funcionar como insecticida o fungicida? Hemos recibido muchos testimonios de productores que consideran a veces el biol como una panacea, ¿no? Que sirve para todo. No tenemos evidencia clara de si el biol funciona como insecticida o fungicida. Lo que sí sabemos es que las propiedades pesticidas pueden ser difíciles de evaluar dada la alta variabilidad de los ingredientes del biol. Y luego, en cuanto a patógenos humanos, pues el biol sí contiene patógenos que provienen del estiércol principalmente, y la fermentación puede reducirlos, esto según la revisión de literatura. Lo que podemos afirmar desde este estudio es que el contenido de microorganismos patógenos de un biol se explica claramente porque el principal ingrediente en volumen es el estiércol de algún tipo de ganado, que de por sí contiene patógenos, pero los patógenos del producto final del biol no tienen que ver con alguna falla o algún tipo de proceso. Y bueno, el biol está extendido, esta práctica se usa comúnmente en los Andes. De las entrevistas realizadas, muchos agricultores expresaron que conocían el biol. Algunos lo conocían y no lo usaban, en su mayoría lo conocían y sí lo usaban, de la muestra que abordamos, y que lo asocian mucho como una práctica agroecológica. Sin embargo, en cuanto a deficiencias, afirmaron que hay dificultad para comprender el proceso de la fermentación, que conlleva a veces algunas confusiones en la preparación y en la aplicación. Lo que podemos afirmar desde este estudio es que el biol se promociona por distintas ONGs y círculos también que tratan de promover la agroecología como un recurso local para la fertilidad, con propiedades para que las plantas crezcan más y sean más productivas. Y esto atrae a los productores que sienten que esto les puede acercar con una mejor producción al mercado. A pesar de la promoción amplia de parte de distintos proyectos, principalmente llevados a cabo por ONGs, notamos que el uso del biol está más acotado a los agricultores que han recibido una capacitación específica o son más especializados. ¿Y por qué algunos agricultores saben del biol y aún así no lo usan? Desde los promotores de campo, que son quienes han llevado a cabo los procesos de formación y acompañado a distintos grupos de productores en las 8 provincias donde entrevistamos distintos actores, ellos atribuyen a que a veces hay una falta de conocimiento del productor, no se llega a una buena comprensión de qué es el biol, la fermentación y para qué sirve. Otras veces se debe a una resistencia al cambio, el cambiar, dejar los agroquímicos para optar por otro tipo de insumo que a veces puede dar resultados en un plazo mayor, no tan directamente como los insumos químicos. De nuestra parte podemos afirmar, inferimos que los entrevistados también mencionan que al inicio con mucho entusiasmo usaban el biol, pero luego los resultados vistos en campo no coincidieron con sus expectativas. Algunos también empezaron el uso del biol con perspectiva de tener mejores precios en el mercado por una producción limpia, y esto no necesariamente se dio. Por último, otros mencionaron que no hubieron buenos resultados en chacra e intuían que se debía a un uso erróneo, tal vez a una mala mezcla que quemaba las plantas, o no había conocimiento de la periodicidad correcta para aplicar este bioinsumo. ¿Y por qué los agricultores de los Andes sí usan el biol? Me refiero ya al grupo de los que se adoptan la práctica.
Esto parece estar relacionado a agricultores que están capacitados, que pertenecen a asociaciones, a un grupo en el que entre ellos mismos van aprendiendo de productor a productor en espacios que mantienen esta práctica gracias a que un grupo se dedica a la producción para los demás y van intercambiando experiencias y corrigiendo justo esa deficiencia que puede surgir en algunos errores en la aplicación, en la dilución, en las frecuencias de uso. Esto ayuda a mantener la práctica. Desde el estudio vimos que hay distintos motivos que expresan los productores para el uso del biol. Uno es que les interesa entrar en la producción de alimentos saludables. Otro es que se sienten empoderados a través de la participación en capacitaciones por proyectos de ONGs. Otra también es porque le dan uso a los desechos de la finca, ¿no? El biol es un insumo bastante barato en términos de costo. También por los beneficios ambientales que observan y siempre presenta la expectativa de que el mercado pueda dar preferencia a los productos de tipo agroecológico. Algunas conclusiones y recomendaciones. Los principales productos de los fermentos a base de estiércol líquido son los macro y micronutrientes liberados durante la fermentación. Diversos compuestos orgánicos, como hormonas y metabolitas secundarias de plantas y microbios, también se encuentran en el biol, pero son menos comprendidos y más difíciles de evaluar en términos de su impacto en las plantas y el suelo. Las afirmaciones sin fundamento sobre los beneficios del biol corren el riesgo de propagar mitos sobre las contribuciones de los inoculantes y pueden distorsionar los beneficios reales. La diversidad de insumos utilizados en los fermentos líquidos crea oportunidades para adaptar los ingredientes a las regiones locales, pero es un desafío estandarizar su uso. El biol puede estimular el ecosistema del suelo, incluido el aumento de la mineralización del nitrógeno y respiración del suelo. El monitoreo de las métricas de salud del suelo ayudará a evaluar los efectos directos o indirectos del ecosistema del suelo derivados a la aplicación de biofermentos. Esta información informará el uso agronómico, como las tasas de aplicación y la adaptabilidad a los suelos y cultivares locales. Lo mismo ocurre con el biosol, que tiene propiedades distintas como un alto contenido de materia orgánica y fósforo. Los múltiples pasos y la relativa complejidad de la preparación y aplicación parecen restringir el uso de estos fermentos líquidos a agricultores con acceso a un mayor grado de capacitación y experiencia o flexibilidad de prueba y error para maximizar los beneficios de los cultivos. Las técnicas de preparación colectiva y los procesos de capacitación que utilizan métodos participativos pueden abordar parcialmente esta limitación. Es importante notar que la optimización del uso de biol producido en casa, principalmente para uso en agroecosistemas, puede ser diferente a la del biol generado por el biodigestor, lo cual, por definición, es un subproducto de la producción de biogás. Existe una investigación limitada sobre el uso del biol por parte de los pequeños agricultores. Los múltiples pasos y la relativa complejidad de la preparación y aplicación parecen restringir hasta cierto punto el uso de estos fermentos líquidos. Entonces, hacemos algunas prioridades para avanzar en la investigación y aplicación de biofermentos elaborados en chacra. Primero, desarrollar una herramienta fácil de usar para estimar el contenido de nutrientes en un biol dados
los insumos básicos y su impacto estimado en el rendimiento de un cultivo a una tasa de aplicación recomendada. Esto ayudaría a estandarizar la preparación de fermento líquido con diversos ingredientes fácilmente disponibles en cada contexto local, así como su uso en cultivos. Con el tiempo, con una modificación cuidadosa, una herramienta así podría estimar la fracción de nutrientes en el biol y en el biosol. También experimentos simples pueden comparar la adición de biol con adiciones equivalentes de nutrientes vegetales básicos para evaluar los beneficios propios del biol como compuestos secundarios, hormonas, vitaminas, etc. Esto también debe probarse en términos de control de plagas o daño físico a las plantas, como la recuperación del impacto por heladas. Y finalmente, determinar el efecto de la frecuencia y tasa de aplicación de biol sobre las características de las plantas para diferentes cultivos y monitorear cuidadosamente el impacto en la salud del suelo, métricas químicas, biológicas y físicas. Es fundamental para evaluar el valor de esta práctica. Consideraciones finales. Integración en agroecosistemas es clave. Esta revisión indica que el biol funciona mejor junto con prácticas como las enmiendas de compost, rotación de cultivos y otras prácticas de la agroecología. Las investigaciones futuras deberían explicar cómo el biol encaja en enfoques más amplios de agroecosistemas, uso de sus recursos y medios de vida sostenibles. Por ejemplo, el uso de estiércol y residuos vegetales es fundamental para la gestión de la fertilidad del suelo en los Andes, y desviar estos recursos para producir biol puede no ser beneficio para algunos productores. El biol debe desarrollarse en el contexto del mantenimiento de la agrobiodiversidad en las comunidades de los Andes, incluido el cultivo de plantas destinadas a mejorar las condiciones de crecimiento en los campos y sostener la salud familiar. Gracias por su atención y seguimos con la próxima presentación. Gracias a las personas que ya han colocado sus preguntas en el área de Q&A. Les recordamos que pueden seguir colocando ahí sus preguntas. Estas van a ser respondidas no en este segmento que viene, sino en el siguiente. Y ahora vamos a dar un espacio para los comentarios del comité científico y para ello contamos con la participación de Juan Fran López, quien ha hecho investigación práctica y estudios sobre los bioinsumos en Inglaterra, en España, en diversos países. Así que te damos el espacio, Juan Fran. Hola, buenos días. Bueno, yo hablo desde España, que buenas tardes ya. Es un placer poder compartir, pues bueno, un poco mis impresiones y vamos, y mis experiencias, que creo que engloban también un poco, pues, las percepciones de base que no hay que perder en el estudio que, vamos, se ha realizado sobre el conocimiento de los bioles y el uso en los Andes. Entonces, pues por enfatizar un poquito los factores críticos en la preparación y utilización de los biofertilizantes. Está también, pues, un poco la experiencia a escala global. Para mí, una de las cosas importantes que ya ha mencionado Brenda bastante bien es comprender y el uso de los ingredientes. Y para mí es crítico, pues, comprender el papel de cada ingrediente, porque eso nos puede hacer que podamos, si entendemos, pues, ese ingrediente, y su rol que tiene en ese fermento, pues podemos reconocer a lo mejor unos sustitutos que haya de forma local. Y luego también otra de las cosas que es bastante crítico es una buena calidad en los ingredientes que se utilizan, que sean locales, que puedas tener unos sustitutos y que sean de buena calidad. En cuanto a los materiales, esto es también un poco
la experiencia que tengo en África es la adaptación, porque hay muchas veces que la gente se frena de hacer biofertilizantes porque no tiene el material, etcétera. Entonces, pues he puesto un par de ejemplos, es hacer una adaptación de los materiales que tengamos locales. Por ejemplo, si necesitamos para el biofermento, pues hacer una cosa anaeróbica, pues por ejemplo aquí nosotros, en vez de una válvula, pues utilizamos, pues esto es de un neumático de bicicleta, o hacemos las fermentaciones anaeróbicas, pues sin necesidad de tener que adquirir pues estos bidones azules que son, pues vamos, los más reconocidos. Y luego es muy importante pues, permitir un proceso de fermentación adecuado para que pase pues, todo lo que ha comentado Brendan en ese metabolismo de esa microbiología que pasa durante el proceso de esa fermentación aeróbica. En cuanto al uso, y aquí también cubro algunas de las conclusiones que Brendan y Vanessa pues, han compartido, es reconocer los múltiples usos pues, que tienen los biofertilizantes o los bioles o los bioinsumos, o líquidos, por ejemplo, no solo fertilización foliar, sino también pues, puede ser pues, para suelos, para devolver vida a suelos, pues, o también puede ser para empezar compost, etcétera, etcétera. Y una de las cosas críticas para mí, que igual esto también sería interesante pues mirar, es una buena planificación. Se han hecho estudios y sí hay evidencia que el uso de los biofertilizantes o de los fertilizantes líquidos, si depende del cultivo o depende de la situación, si es una dosis con el producto y el tiempo adecuado, realmente sí tienen bastantes beneficios en estados o en etapas clave del crecimiento de las plantas. Por ejemplo, hay estudios de que con boro, si haces un biofertilizante con boro y lo aplicas 12 o 13 días antes de la floración, vas a estar casi seguro o hay muchas probabilidades de que esa planta no va a tener pues, plagas y enfermedades cuando tenga, por ejemplo, el fruto. Y luego el System Thinking, lo he puesto en inglés y también hay un malentendido que suele pasar, y creo que también lo ha mencionado Brendan, pero para mí es crítico, es, por ejemplo, cuando se está haciendo pues, una planificación con biofertilizantes, etcétera, que es un enfoque orgánico, pues la gente luego dice, vale, entonces el herbicida o el plaguicida, ¿cuándo lo puedo echar? Entonces también creo que es cambiar la forma en que pensamos en la aplicación de los biofertilizantes. Esta diapositiva para mí es crítica para entender el por qué el uso de los bioles y el cómo utilizarlos. Y es que la fertilización no es solo la adición de minerales, también es la adición de todos esos metabolismos secundarios que ha hablado Brenda, las hormonas, las vitaminas y etcétera. Entonces, esto hace que pasemos de una agricultura de rescate, que es la que es una agricultura convencional, la que simplemente nos focalizamos en echarle los macronutrientes, a una agricultura de prevención, que es la que hace o uno de los beneficios que hace la adición de los bioles. Entonces, claro, tenemos que entender esto. Con una adición de un biol ya hacemos una planta resistente. Entonces, lo que cambiamos el enfoque, que aumentamos el rendimiento de los cultivos mediante el incremento de la salud de las plantas. Entonces, es una forma diferente de verlo. Los efectos de los biofertilizantes en el sistema suelo-planta, pues bueno, principalmente pues eso son los metabolitos secundarios del proceso de fermentación, la depredación por la microbiología que aún así queda presente, la biodisponibilidad de esos elementos, es la quelatación de los minerales y la colonización de esa microbiología, por ejemplo, en la planta. ¿Vale? A mí me gusta esta frase que es hacer de los campesinos científicos, y es que, claro, cada campesino, pues en este caso, y lo hemos visto en la revisión bibliográfica de los Andes, pues que hay muchas recetas, etcétera. Entonces, claro, a cada campesino o en cada situación tenemos que llevar esos procesos o esa utilización o uso del biol a cada escenario. Tenemos que tener en cuenta que hay un efecto sinérgico con otras herramientas en las que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí he puesto una foto de un empanizado de semillas.
Y también por muchas de las experiencias que tengo, mucha gente intenta hacer muchos bioles o muchas cosas que intenta aplicar. Entonces siempre se recomienda hacer 1 o 2 productos, pero que funcionen correctamente. Y luego, pues eso, comprender los principios y modificarlos de las fermentaciones. Y luego una cosa que para mí es crítica en el tema de la percepción, que no es un conjunto de recetas el hecho de hacer o producir o aplicar bioles, sino es un cambio de mentalidad. Es lo que decía antes en el System Thinking. Y ya para terminar, unas posibles pues, sugerencias. A lo mejor hablamos de no estandarizar la producción de biofertilizantes, pero sí a lo mejor podemos estandarizar o podemos dar unas claves para que a pie de campo y muy barato y fácil de entender por todo el mundo pueda saber esa calidad o ese proceso de los bioles. Y es mediante, por ejemplo, aquí algunos análisis que se hacen, con herramientas que no son muy costosas y tú ya te aseguras si tienes un biol de calidad, si el proceso está hecho, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el pH nos va a decir si el proceso de fermentación se ha realizado bien o no. El redox, la oxidación-reducción, nos va a decir si las condiciones finales del biofertilizante son adecuadas. Entonces ya tenemos que el producto final es un producto final adecuado. Si, por ejemplo, hay tablas que mezclan o que cruzan el pH con la oxidación-reducción, eso nos puede decir el grupo funcional que predomina o si hay patógenos, etcétera, en cuanto a los biofertilizantes. En cuanto al contenido, que también creo que lo ha comentado Brendan, nos podemos hacer una idea, por ejemplo, mediante el contenido de moléculas complejas, de todos esos ácidos orgánicos, vitaminas, etcétera, etcétera, mediante el contenido Brix. Y luego, mediante el TDS, que son los sólidos totales disueltos, nos puede decir, por ejemplo, el contenido que hay de moléculas inorgánicas o simples, como la puedo llamar yo. Esto nos puede decir de una forma muy clara las dosis de aplicación o el contenido en sales. Y luego también es muy interesante, que para mí lo quería comentar, es que un biol no se termina de hacer cuando termina la fermentación, sino luego después tiene un proceso de maduración o estabilización, que eso es bastante complicado verlo con análisis visuales. Hay una herramienta que es la cromatografía circular, que yo la utilizo bastante, y entonces aquí, por ejemplo, en la imagen vemos a la izquierda un biofertilizante que no está madurado, aún así ha terminado el proceso de fermentación, y luego tras un tiempo de maduración o estabilización vemos a la derecha de la imagen cómo esta cromatografía pues, nos dice que ese biofertilizante está madurado o está estabilizado. Nos podemos meter más dentro y aquí se puede ver el contenido mineral, orgánico, etcétera, etcétera. Y luego he seguido un apartado de mi compañero que expondrá ahora Steven, que es ir a profundidad. Por ejemplo, yo enfatizaría la importancia de las aplicaciones en los puntos críticos de crecimiento. Sí hay estudios y evidencias que dicen que lo que comentaba antes, una dosis determinada en un tiempo determinado y de una manera determinada sí hacen bastante, impacto en las plantas. Y luego, pues bueno, una idea simplemente, como ha comentado Brendan y Vanessa, pues se pueden hacer biofertilizantes con restos vegetales. Entonces, si entendemos el principio de lo que pasa en un biol y la fermentación y el proceso, por ejemplo, podemos saber que podemos utilizar un fermento de un recurso de ácido salicílico, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, de que puede ser el sauce, que tras la fermentación vamos a tener un compendio o un producto que tiene bastante ácido salicílico. Esto se puede dar utilidad real para agricultores en el campo, pues por ejemplo, para crear lo que comentaba antes, la agricultura de prevención y entonces pues reducir el uso del cobre, que aunque está, por ejemplo, aquí en España, en Europa, se puede utilizar en la agricultura orgánica, pero es bastante abusivo. Entonces, pues a lo mejor darle esa vuelta de tuerca a los componentes
secundarios que tiene el biofertilizante, más allá de los elementos. Y bueno, ya para terminar, simplemente que para mí los biofertilizantes y entender el uso y todo esto es devolver las decisiones a las manos de los agricultores. Muchas gracias y dejo la palabra para mi compañero Steven. Un placer. Gracias a todos. Creo que voy a poner mi presentación ahora. ¿Se ven? Ya, muy bien. Voy a tratar de ponerlo en modo allá. Ok. Muy bien, entonces, gracias Juan Fran, gracias Vanessa, Brendan. Creo que han podido compartir mucho de la revisión y también los comentarios de Juan Fran, muy interesantes. Para mí, bueno, mi punto de vista, mi enfoque va a ser un poco sobre esta cuestión de qué viene al futuro en términos de cuáles tal vez algunas pistas de investigación que podría ir profundizando, porque como se ha visto en la presentación, hay algunas cosas que quedan, bueno, o por sistematizar mejor, ¿no? Los efectos, o por realmente distinguir cuál es el efecto, o también tener principios en el diseño de bioles, ¿no es cierto? Entonces, creo que para mí hay como dos vías importantes, ¿no? Y creo que va un poco junto con lo que ha dicho Juan Fran. Primero, hay una vía bastante empírica que va en colaboración con agricultores, viendo cuáles son sus necesidades, qué intereses tienen, ¿no? Creo que había preguntas en el chat también, ¿no? Sobre contabilizar costos y beneficios, ¿no? ¿Qué es lo que puede costar hacer un biol frente a otras prácticas que ya tienen los agricultores o que tal vez pueden adquirir? ¿Qué es el costo en términos de capacitación? Todo eso, ¿no? Entonces, es un área bastante interesante y válido de la investigación. También creo que para mí en esto de los ensayos empíricos hay algunos principios, ¿no? Uno sería tratar de realmente entender, según la literatura y el trabajo existente, qué tipos de bioles, un poco clasificarlos y también incluir ya otras preparaciones, porque bioles realmente es, como se ha visto en la figura de Brendan y también lo ha mencionado Juan Fran, es solamente una pequeña parte de lo que hay entre los bioinsumos, ¿no? Y tratar de seleccionarlos para expresar diferentes hipótesis, ¿no? Sobre sus efectos, ¿no? Con y sin ceniza, por ejemplo, o variaciones en pH, algo así, ¿no? Y después ver el impacto sobre la planta fisiológicamente y también en términos de rendimiento y riesgos o estrés, ¿no? Biótico, abiótico. Para mí es fundamental, se puede progresar mucho en términos de esta simple experimentación empírica si está bien organizado y si expresa hipótesis claves, ¿no? Súper interesante el hecho de que no han encontrado en la literatura esa evidencia sobre heladas, sobre el impacto de respuesta a heladas, aunque se ha visto que tiene propiedades de un foliar. Y porque sabemos que, por ejemplo, dentro del grupo de trabajo de los Andes, en McKnight, hay organizaciones que han hecho esos experimentos y estamos en proceso de tratar de entender eso y publicarlo. Y sería muy interesante tener una respuesta ahí, porque creo que eso de, bueno, Juan Fran ha dicho que no queremos agricultura de rescate, pero en este caso es fundamental, creo, reconocer que a veces es importante, es vital, ¿no? Tener esa respuesta a algunos riesgos y entender si realmente funciona y cómo funciona nos podría ayudar a mejorar. Otro principio fundamental que, de hecho, estamos con una investigación apoyando a un estudiante en Tanzania en este momento con lo que es la preparación de semillas con inoculantes caseras, ¿no? Con diferentes compuestos. Y es totalmente aeróbico, no es una fermentación, no es
otra cosa que vemos que tal vez deberíamos estar también orientándonos hacia las preparaciones aeróbicos también. Pero lo fundamental es comparar una preparación esterilizado mediante diferentes maneras versus no esterilizados para distinguir tal vez cuál es el aporte microbiano y cuál es el aporte de nutrientes, ¿no? Eso es algo fundamental que yo creo que se debería practicar en casi todo la investigación sobre bioles. Ya he mencionado eso, que hay una gran variedad ya de preparaciones, cultivaciones diferentes, incubaciones. Hemos visto en un viaje ahora en Perú que hay un universo de diferentes preparaciones, ¿no? Microbios de montaña, cosechando los microbios de diferentes sitios y desarrollar protocolos que nos ayuda a entender esos diversos inoculantes que están utilizando los agricultores. Es muy interesante. Bueno, tal vez va a ir hacia abajo. Ok. Muy bien. La segunda vía es realmente ir muy profundo o tratar de entender qué es lo que pasa con las plantas, lo mecanístico, ¿no? De esto. Primero yo diría que es muy importante la experimentación empírica como un filtro para generar lo que vamos a estudiar aquí. No hacer un estudio sobre algo que no sabemos que no funciona, ¿no? Usar la literatura con eficiencia para conocer experiencias previas, no solamente en bioles, sino en otras cosas de microbianas en el suelo, por ejemplo, o fisiológicos de las plantas. Y para mí es súper importante distinguir lo que es funcional. O sea, ¿cuál es el cambio funcional en el suelo, ¿no? En términos de transformación de nutrientes o cambios, prevención de plagas, o en la planta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la planta en términos de su fisiología, sus pistas de señalización de estrés, ¿no? Que puede estar influidos por eso. Y por eso son estudios bastante complicados y hay que tener una asociación con instituciones a veces de alto nivel que nos van a poder prestar las metodologías para realmente entender las cosas a fondo, ¿no? Un poco mencionar eso de, algunos han mencionado tricoderma o Bacillus subtilis, ¿no? Y también tenemos el ejemplo de micorrizas, ¿no? Esos son grupos funcionales claves donde se ha demostrado un tipo de simbiosis fuerte, mientras que la estrategia de Biol es algo que es más asociativo, es más una gran mezcla de cosas, y distinguir esas dos estrategias, ¿no? Cuando hay un organismo con un simbiosis fuerte, sabemos que hay una relación con la planta que es tal vez más importante, y cuando tenemos un biol o una preparación, es mucho más general el impacto que vamos a esperar, aunque tal vez hay cosas específicas ahí. Bueno, ya he mencionado lo funcional, lo microbiana. Bueno, ya voy tal vez tratando de terminar. Para mí este fue un ejemplo interesante porque es algo relacionado, algo similar a lo que tal vez quisiéramos ver con los bioles, ¿no? Bueno, un estudio de muy alto nivel, publicado en una revista de mucha reputación. Han hecho un montón de trabajo sobre solo un sitio para entender, bueno, varios diferentes inoculantes. Y lo interesante es que han tenido como testigo positivo, entre comillas, un producto que ya existe en Brasil, que es ampliamente adaptado y que saben que influye sobre el rendimiento del maíz. O sea, ya creo que hay un acuerdo entre agricultores y científicos que hay eso. Y pero lo interesante, y por eso digo contraejemplo tal vez, han hecho un montón de trabajo para ver si hay diferencias en la comunidad microbiana. No hay, no hay algo que se pueda distinguir de estos diferentes inoculantes que han puesto. Bueno, no son bioles, ¿no? Son inoculantes de cepas específicos de esto. Pero lo que sí se ha visto, y no voy a explicar todo esto, es una asociación entre los componentes del rendimiento en azul y los diferentes, no especies, no es la comunidad microbiana, sino son los aspectos funcionales de la vida microbiana, ¿no? Como así sobre calcio, sobre solubilización de metales,
producción de ácido salicílico para un tal tipo de coincidencia que ambos estamos hablando de ácido salicílico. Pero bueno, esto es, y eso es lo que encontramos al final, que realmente el aspecto funcional, y tal vez para mí es una pequeña lección de que este trabajo de ir a profundidad se puede volver bastante complejo, y en ese caso también no hay nada malo de trabajar empíricamente con buenas hipótesis y con eso de esterilizar, no esterilizar, con otros aspectos, modificar recetas para ver qué hace esto, qué hace el otro. Bueno, utilizar realmente un enfoque empírico no está tan mal porque es súper complejo y a veces lo que surge es algo así, de que es algo que es muy complicado de entender, ¿no? También. Pero también cada año que pasa, estos métodos son más accesibles, incluso analizar genética de suelos, genética de lo que es la biome de las hojas, de las plantas, y tal vez eso. En ese estudio en Tanzania, por ejemplo, estamos utilizando una prueba simple para tratar de medir si es que hay o no hay diferencias en la comunidad microbiana cuando se introduce la peletización de semillas con un tipo de, es en el sorgo, ¿no? El cultivo de sorgo, con un tipo de inoculante que realmente es una mezcla de algunas cosas, que similar a biol, ¿no? Estiércol, melaza, orina, ¿no? Aspectos que, claro que van a contribuir a nutrientes, pero la pregunta es si también contribuyen a la vida microbiana. Entonces, estudios de ese tipo creo que son muy buenos, especialmente cuando hay la colaboración con agricultores y cuando ellos pueden recibir y entender los resultados. Bueno, creo que ya creo que más que nada he hablado eso, según la lámina. Y bueno, eso era mi aporte, y bueno, bienvenido a las preguntas, creo que va a ser ahora para cualquier participante, y muchas gracias por todo el trabajo realizado, Brendan y Vanessa y Ricolto. Y gracias también, Juan Fran, por sus comentarios. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Bueno, primero les he de decir que nos han llegado bastantes preguntas, algunas se han ido respondiendo de forma escrita a través de la ventana. Las que no se puedan responder al aire o de forma escrita las vamos a estar respondiendo en los próximos días a través de correo electrónico, y les estaremos compartiendo la presentación y los documentos de la investigación para que puedan ir aportando a su conocimiento, y también son libres de divulgar y de rotar estos materiales con quienes consideren interesados. Voy a ir dando algunas preguntas por nombre, no sé si desean que sea uno a uno o se las doy a todos y luego vamos por... Bueno, lo iré haciendo persona a persona. Les ruego por favor que sean un poco breves, ya que, como les he dicho, vamos ya un poco a destiempo. Voy a empezar con Brendan. Las dos preguntas asignadas son: ¿hay investigaciones que comparten efectos de bioles versus otras de aprovechar las mismas fuentes de materia orgánica y nutrientes? ¿O con uso de abonos verdes, incorporación de árboles, fijadores de nitrógeno, rotaciones, etcétera? Buena pregunta. La mayoría de los estudios que encontramos realmente hicieron comparaciones entre bioles, y muchas veces no hicieron comparaciones con otros métodos de, bueno, rotación de cultivos o incorporación de abonos verdes. En pocos casos vimos comparaciones entre, digamos, fertilizante industrial y biol. En este caso, estoy pensando en un estudio específico. Controlaron la cantidad de nitrógeno de este fertilizante industrial, y calcularon el nitrógeno en el biol y el compost, para que eran parecidos.
Y en este caso, el biol aumentó la cantidad de cosecha. Pero eso es un caso muy específico y creo que el punto es obvio, ¿no? Que hay necesidad de hacer estas comparaciones para la comparación misma, pero también para ver cómo podemos integrar estos métodos, ¿no? Que no son, que pueden ser complementarios. Muchas gracias. Ahora las preguntas son para Steven. Es decir, que los beneficios del biol se dan por su aporte de minerales como nitrógeno y otros. ¿Pudieron ver alguna diferencia entre su uso directamente en el suelo o en la parte foliar de las plantas? Bueno, para mí esa es es una pregunta abierta sobre lo que puede pasar en suelo y creo que ese fue parte o punto, o propósito de la revisión. Solo tal vez recalcar de que parte de lo que indicó la revisión es que la hipótesis de que parte de su efecto sí tiene que ver con minerales es muy fuerte, ¿no? O sea, es lo que hace la fermentación, es liberar nutrientes, entre ellos nitrógeno, lo que se ha descrito en la revisión. Y después, bueno, la parte de vida microbiana. Y esto también quiero reenfatizar una pregunta para mis otros panelistas. Creo que cuando han dicho que no han visto impactos sobre vida microbiana, es que han encontrado estudios que han investigado eso y no han encontrado o sea, la respuesta fue negativa, ¿no? No es que no han encontrado estudios, creo que esa parte sería bien clarificar con los que han hecho la revisión. Y también, bueno, en parte para mí, hay otras maneras de influir la vida microbiana del suelo, que serían, por ejemplo, inoculantes en la semilla, diferentes aspectos, pero algo foliar en la planta, para mí sería mi hipótesis sería que es el menos probable que eso afecte la vida del suelo, también por el hecho de que estamos hablando de fermentación y el ambiente del suelo es aeróbico, ¿no? O sea, es un poco diferente, aunque tal vez hay impactos y eso sería bien seguir investigando para mí. No sé si ojalá eso responda a la pregunta. Tal vez una pequeña aclaración de Brandon y Vanessa de esa pregunta que hice. Es un simple sí o no. Reni está pidiendo la palabra, si quieres aportar. Gracias, muy amable. Para completar este tema sobre liberación de nitrógeno, yo ahora trabajo en Francia, trabajaba con Recolto cuando hicimos esta investigación. Trabajamos mucho con parcelas. Voy a responder varias preguntas al mismo tiempo, porque todos se entrecruzan, vamos a decir. Trabajamos en campos donde cortamos una parcela en dos. De un lado de la parcela, el campesino hace su itinerario normal, regular, y del otro va a usar biofertilizantes, además de todo lo que hace. Entonces, la única variación que tenemos ya es el uso de bioles, porque muchas veces en la literatura no es solamente el uso de biol, que es el único cambio. Cuando trabajamos así, lo que vemos en análisis de savia, por ejemplo, es aumento, hay veces, de manera tremenda del nitrógeno que está contenido en la savia. Cuando eso no tiene ninguna comparación con el nivel de nitrógeno contenido en el biofertilizantes, es porque también estimula la planta y puede estimular su capacidad de ir a buscar minerales o ir a buscar nitrógeno en el suelo. Lo que quiero decir es que no necesariamente hay que aplicar nitrógeno en el biofertilizante para que la planta chupa más nitrógeno del suelo, para ser más de terreno, vamos a decir. Hay veces con una aplicación foliar bien hecha, por ejemplo con molibdeno, que son muy pequeñas cantidades que necesitamos, vamos a poder transformar el nitrógeno en la planta y hacer que esa se desarrolle mucho mejor. Y esa planta además puede tener un impacto sobre el suelo. Si tenemos una cobertura de suelo con
abono verde, vamos a decir, y que este abono verde le falta hierro, no puede hacer su fotosíntesis correctamente. Pero aplicamos un biofertilizante que tiene hierro, la planta va a hacer más fotosíntesis y inyectar más azúcares en los suelos. Entonces, los impactos son muy diferentes debido al tipo de suelo, al estado nutricional de la planta, etcétera, etcétera. Lo que hace muy difícil en un estudio de poder sacar generalidad. Por eso es muy interesante lo que dijeron Steven, Juan-Fran y Brendan, que hay que tomar en cuenta el nivel del suelo, el nivel de la planta y adaptar las prácticas con análisis y todas las herramientas que tenemos. Eso muchas veces hizo falta en los estudios bibliográficos que vimos. Muchas gracias. Las siguientes preguntas son para Juanfran. ¿Hay alguna guía para identificar grupos microbiológicos con el pH redox? ¿Se mide el redox con la función que viene en el pH mero? Sí, contesté ya por escrito a esa. Sí hay, creo que se lo he puesto Olivier Husson, si lo pones, francés, tiene estudios que ahora desde hace unos años pues lleva bastante con lo del redox, tanto en el suelo como en la planta, etcétera. Entonces él también cruza estas dos, estos dos valores. Y sí hay tablas y gráficas que según, cruzando estos dos valores que tiene el biol de pH y redox, pues te dice los grupos funcionales de la microbiología, te dice si hay patógenos, etcétera, etcétera. Entonces sí es una medida indirecta de saber pues más o menos la microbiología que tienes. Luego ya si quieres hacer análisis microbiológicos, yo os lo comentaba el otro día en una reunión que tuvimos previa a esta, me dijeron ahora mismo un análisis microbiológico la semana pasada de un inóculo de microorganismos de monte, fue por ADN, tenía, no sé si eran 1.300, 1.400 familias diferentes de microbiología. Entonces, pues sí, vamos, lo del redox y pH es bastante interesante si te adentras en eso y es muy, muy fácil y muy práctico en campo, que es lo que intentamos también. Creo que ya tenía y aprovecho otra, que era que qué medía los biofertilizantes, que podía ser tóxico o algo de eso, visto en el panel. Ya la contesto, que son también unos 10 segundos. Yo lo que suelo medir, bueno, esto es todo en un análisis de biofertilizantes y lo que más siempre me dicen, o sea, tengo que tener cuidado, ya sea por políticas, etcétera, o por leyes, es la cantidad que hay de metales pesados, ¿vale? Ya digo que nunca se suele sobrepasar con un biofertilizante y luego también lo otro que es la microbiología de patógenos. También creo que ha salido lo ha comentado Brendan o Vanessa. Lo que se mira es, siempre va a haber patógenos, pero lo que se mira es la cantidad que hay. Y siempre se suele mirar tres, la E. coli, la Escherichia coli, los coliformes y la salmonella y que estén o que tengan un mínimo de presencia. Entonces, esos son los valores estándar que tienes que tener cuidado en los análisis de un biofertilizante. Metales pesados y esas tres familias de microbiología. Muchas gracias. Finalmente, una pregunta para Vanessa. ¿Se realizó algún análisis de costos y beneficios económicos por el uso de los bioles? Gracias, Marcia. Me parece que en la presentación de Steven se mencionó que esa sería una línea, un vacío de información que es necesario cubrir, teniendo en cuenta también que la sostenibilidad de las prácticas de los agricultores familiares está vinculada al nivel de ingresos que puedan recibir y su acceso al mercado. De otro lado, también quería aprovechar una pregunta que pudo generar confusión también en algunos participantes, que es que en la primera parte de la presentación mencionamos que sería importante, interesante estandarizar la formulación del biol para próximos estudios y luego se menciona que es beneficioso que el biol sea tan versátil. ¿Cómo pueden ser compatibles estas dos propuestas? Pues requerimos de la versatilidad del biol por los contextos, la diversidad también del contexto de los Andes. Vale solo mencionar la diferencia en la disponibilidad del estiércol en un valle interandino
por ejemplo, en el altiplano que atraviesa Perú y Bolivia, ¿no? Por un lado está eso. Por otro lado, para conocer realmente los efectos del biol en espacio controlado, requerimos tener una fórmula estándar que con el tiempo puede llevar a una o algunas formulaciones que ya nos puedan garantizar el efecto y el impacto que vamos a obtener y también monitorearlo. Muchas gracias. Como les dije anteriormente, vamos a estar tomando nota de todas las preguntas que no se lograron responder de forma escrita o a voz durante el webinar y se los vamos a estar respondiendo a través de correo electrónico junto con las presentaciones y el documento de la investigación, así como otros materiales para que puedan compartir los resultados. Nos toca hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones. En este caso tenemos un espacio de 5 minutos para cada uno y creo que vamos a utilizar el mismo orden de las preguntas. Empezaremos con Brendan, luego Steven, luego Juanfran y finalmente Vanessa. Gracias, Marcia. Bueno, algunos puntos y sin prioridad necesariamente, pero algunos comentarios. Yo creo que esta cuestión de estandarización y luego preservar, digamos, la diversidad, que es un beneficio, ¿no? De la diversidad de uso y diversidad de recursos que se puede llevar en diferentes lugares, es clave, ¿no? Pero estoy cierto de que hasta cierto punto podemos hacer lo que mencionó, bueno, Steve y Juan Fran, que hay maneras de medir tanto las propiedades de biol, sea la densidad del contenido o Brix, o sea el pH, pero más que todo la evidencia en el campo, ¿no? En el suelo, lo que podemos medir en cuanto a la calidad del suelo y en las plantas. Entonces, siempre podemos estandarizar eso, ¿no? Que revela las plantas y el suelo. Y vale la pena estandarizar este proceso. Hacer por ejemplo, una herramienta para preparación tal vez puede ayudar a incorporar la diversidad de cómo hacer el biol en diferentes regiones y en diferentes lugares. Y luego un comentario acerca de los microbios y la diversidad, por ejemplo. Es fácil para mí decir que tengo las manos atadas, no, que no encontró evidencia o no veo nada en los estudios. Y no quiere decir que necesariamente las comunidades no cambian o no tienen un efecto cuando, bueno, en el suelo, por ejemplo, cuando se echa biol. Sabemos por muchos estudios que es difícil mudar las comunidades microbianas en el suelo y cuesta repetición de otras intervenciones de muchas prácticas para poco a poco cambiar la microbioma del suelo. Pero lo que dice Remy también es muy válido, ¿no? De que hay nutrientes mismos, fósforo, nitrógeno, pero vemos que seguramente que hay una estimulación en el suelo, aunque sea del mismo microbioma que está ahí, que estimula microbios para captar más nitrógeno. No necesariamente quiere decir que estimulan fijadores de nitrógeno, sino que estimula los microbios que están en el suelo para captar más nitrógeno que está ya ahí y no del atmósfera, por ejemplo. Y es difícil, muy difícil de evaluar desde lo que tal vez ocurra en el biol en cuanto a microbios y si llegan al suelo
y hacen un cambio o sobreviven después del periodo de fermentación. Eso siempre va a ser algo difícil de evaluar. Pero lo que no incluimos en la revisión es la parte que mencionaron varios participantes, lo cual es, por ejemplo, la microbioma de la planta misma, de lo que pasa en las superficies de las hojas con la aplicación de biol. Eso me fascina mucho más muchas veces que lo que pasa en el suelo necesariamente, porque eso puede pasar no tanto en el largo plazo, sino durante el periodo de crecimiento de plantas. Y hay una falta de investigación y es seguro que es clave para entender el efecto del biol en las plantas. Gracias. Sí, voy a seguir para ganar tiempo. Gracias. Solamente excelente observación de Brendan al final ahí de lo que se llama philosphere, ¿no? La esfera de las hojas en la planta o del tallo. Eso es interesante también investigar eso, en que no es un área que conozco muy bien. Agregaría también la parte que es la parte que es, bueno, la bioma que está cerca a la semilla germinando, ¿no? En otros tipos de bioinsumos y también de sus raíces pivotantes, ¿no? Esa rizosfera muy cercana a la planta podría ser también un área de influencia que no entendemos muy bien. Solamente otra observación. Interesante ver que en el chat de la charla hay un montón de preguntas de dosis, como cuánto debe poner ahí, cómo hay que diluir, cuántas veces hay que poner, un vacío tal vez de intercambios de conocimiento práctico y también, por ejemplo, el ejemplo de que han preguntado a Juan Fran, ¿dónde está esa tabla que puedo encontrar con el pH, el redox, cuál es la comunidad microbiana? Entonces, es interesante tal vez pensar, y tal vez esto ya existe, pero tener un tipo de recurso común o algún sitio web, algo así, que reúne estos dos diferentes insumos o fuentes de información, ¿no? Hay un montón de folletos, pequeños libros, sitios web que describen esto y es casi estoy recomendando de llevar adelante la revisión de literatura, o sea, hacia el futuro, pero un poco más enfocado en las cosas prácticas y tratar de sintetizar eso o proveer un recurso. No creo que es un trabajo incluso para este equipo, pero es tal vez un objetivo interesante que podríamos estar, bueno, una ambición tal vez para el futuro. Bueno, gracias. Eso serían mis comentarios. Bueno, continúo yo, creo que me toca, también voy a ser muy escueto. Muchas gracias, Steven y Brendan, es maravilloso escuchar y compartir todas estas cosas. Yo lo único como conclusión y enfatizar es que para para sacar los beneficios de un biol, para mí es crítico entender lo que es un biol, entender lo que pasa en el proceso de fermentación y entonces, pues bueno, pues probar las eh, diferentes opciones y ver en cada caso lo que funciona. Pero un entendimiento de cómo funciona el biol y para qué es, iba a quitar pues muchos mitos, como hablábamos durante la presentación. Y bueno, pues muchas gracias y un placer, Remy. Remy, adelante. Muchas gracias. Solo quería compartir rápidamente mi pantalla para agradecer ya primero por todo lo que se hizo durante este gran meta-análisis, porque sé que Brendan, Vanessa y Fioreya, que nos acompañó también en esta aventura, revisaron un montón de literatura y fue un gran trabajo por primera vez, porque nunca se había hecho antes de sintetizar todo este conocimiento científico de literatura blanca y gris que hay sobre el tema, porque nunca se había hecho antes de este metaanálisis que se hizo. Entonces, muchas gracias por ese trabajo, por ese gran avance, nos da buenas bases para seguir avanzando
En temas muy prácticos ya hemos hablado de diferentes tipos de investigación que se podría hacer. Lo que quisiera decir es que sí hay que seguir esos experimentos empíricos que son tan necesarios porque hacen avanzar también bastante el mundo científico. Hoy en día el mundo científico avanza también bastante gracias a lo que hacen los campesinos en el campo. Hay tal vez que preguntarse quién se alimenta más de quién, porque es una relación, vamos a decir, simbiótica, así para jugar con las palabras. Después es de no olvidar que sí, la salud del suelo es algo, pero viene muchas veces de la planta. Salud del suelo y salud de plantas son cosas que son muy ligadas. O les paso un poco de experimentos y de resultados que tenía sobre el tema y quería llegar solo a esto. La salud del suelo depende de la salud de las plantas. Una planta en buen estado de salud va a ser suelos muy saludables también. Entonces, cuando Steven y Brendan hablan de filósfera, entender bien cómo funciona la planta es también y la mejor y la más económica manera de hacer suelos saludables. Y eso se verifica también en el campo con simples tipos de análisis. Entonces, sí hay que seguir sobre esos temas y nunca apostar solamente a una cosa. Los biofertilizantes son una cosa, pero son mejores todavía cuando agregamos todas las herramientas de la agroecología para lograr tener esa salud única, vamos a decir. Y eso, pues muchas gracias a todos y paso la palabra a Vanessa, creo. Sí, muchas gracias, Remy. Quisiera reforzar la idea también que nos transmite Remy, Juan Fran, de una parte que tiene que ver más con el agricultor, con lo socioambiental, lo socioecológico. En este estudio también se recogieron muchas percepciones de productores. Es un tema que no abordamos en profundidad en esta presentación. Lo van a ver en los materiales escritos que les van a llegar a sus correos. Y algo que me gustaría resaltar es cómo recogimos o confirmamos con estos testimonios lo que mencionaba Juan Fran. Hace mucho la diferencia entre el productor y el uso que hace del biol cuando conoce el proceso de fermentación, con aquel que no comprende bien y es el que tiende más a desistir de la práctica cuando no funciona. También esto está vinculado a los tipos de transmisión del conocimiento. Hemos visto que por testimonios funciona más de productor a productor cuando están no el productor solo, sino vinculado a un grupo de su comunidad, una asociación, una cooperativa. Y por último, que también hay beneficios no monetarios más allá de la productividad que percibe el agricultor y que por la manera de vivir y ver en los Andes en distintas comunidades también son muy valorados por los agricultores y sus familias, como es saber que están contribuyendo a conservar su suelo, su tierra, recuperando el ecosistema y comiendo más saludable, más allá de lo que puedan vender o obtener como beneficio monetario. Por último, vale la pena decir que este webinario y el estudio no pretenden promover el uso del biol, sino dar a conocer lo que se sabe contundentemente con respaldo científico o un respaldo más práctico por repetidos usos. ¿Sí? Y dejamos a disposición toda esta información pretendiendo que distintos actores, no solo la comunidad científica, sino también los productores, las mismas ONGs que continúan con los proyectos, centros de investigación y otros puedan darle aplicación a esta información. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus conclusiones y recomendaciones. También gracias a quienes se conectaron y que han estado aportando a través del chat y aportaron también con sus preguntas. Reitero que se va a estar compartiendo los materiales a través de correo electrónico en los próximos días. Y finalmente le damos las palabras de cierre a Remy Triner. Pues muchas gracias con todos por su participación también a este webinario y pues quisiera agradecer a todas las organizaciones que
que permitieron ese gran estudio que duró varios años, en cual hubo muchos intercambios y pues que sigan en esto, verán que en la agroecología hay miles de caminos que pueden llegar a la felicidad y a la salud, ¿no? de los suelos, de las plantas y de las personas. Y los biofertilizantes son seguramente parte de esto también. Así que muchas gracias con todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Un gusto. Nos vemos. Chao, chao.